Un baile en el Panteón del Refugio. Buenas noches, sean bienvenidos a Terror Misterios Creepy. Hoy les traemos la leyenda, un baile en el Panteón del Refugio. En la ciudad de Zacatecas, allá por el año de 1860, cuando nuestro país era una gran función de teatro de horrorosas guerras entre liberales y conservadores, existía un capitán de nombre Augusto Pavón. Era un hombre joven de 29 años, tan atractivo como pocos, con el cabello rubio y ojos intensamente azules. Era alto y esbelto, y sus movimientos y su manera de caminar dejaban un halo de superioridad ante los que lo contemplaban. Siempre llevaba el rostro perfectamente rasurado y su cabello limpio y arreglado. Él era un hombre especial. Augusto, con su belleza y pulcritud, había conquistado el corazón de muchas mujeres y su carácter, digno de confianza, le había dado la estimación de sus amistades, pero además el joven debía a su popularidad de valentía que mostraba en sus hazañas. Amparo de la Felicidad era una joven preciosa, dueña del establecimiento de comida ubicado en la Plaza de la Loza, llamado también El Laberinto. La muchacha era linda como una princesa de ensueño, con una tez morena que atraía hasta el más huraño de los hombres. El establecimiento se regateaba, no era muy grande, pero tenía el tamaño adecuado para que por lo menos cupieran en el 4 mesas, cada una con asientos para 6 personas. Amparo cada mañana traía del portal de la fábrica flores para adornarlas en un jarrón a los pies de un santo Cristo de tosca escultura que se encontraba en el costado derecho del establecimiento y del cual era ferviente devota. Frente a la puerta que daba el acceso a la cocina se encontraba un perico sobre una estaca. El animalito pasaba el día entero hablando cuando podía y repitiendo el nombre de la gente que pasaba por ahí, que en su mayoría eran parroquianos. También que había un gatito muy vago, de pelo color café y esponjoso, que pasaba largas horas durmiendo bajo las mesas de la fonda, y también estaba Centinela, un perro con pelo sedoso y brillante, que siempre permanecía sentado a la entrada del establecimiento, en espera de las caricias de los que llegaban ahí a comer. Hay que decir que los clientes consentidos por la dueña era el capitán Augusto Pavón y Juan Ponce, un empleado público. Este último era un gran pícaro y quizá de más edad que el capitán. Los dos personajes entablaron pronto una muy buena amistad, al punto de que nunca se vea uno sin el otro en ningún momento. El aprecio era tal que se separaban en ningún momento de sus actividades. Aunque los dos eran consentidos por la moza morena, su preferido era, sin lugar a dudas, el capitán. Sin embargo, este era bastante inocente para las cuestiones del amor y nunca se enteró de las pretensiones de la bella mujer, que no le quitaba los ojos de encima. Las sobremesas entre los amigos en ocasiones se prolongaban más de lo debido, hasta en la entrada de la madrugada, para ser exactos, pues solían disfrutar de amenas pláticas que provocaban risas entre quienes lo compartían, ya fueran chistes, agudeces, hazañas, cuentos o canciones. La joven fondera se sumaba a la fiesta, cantando, cosa que pocos decían, y hacía como las diosas, y también lo hacía que pasó poco a poco fue adquiriendo la fama de ser una de las mejores cantantes de la región. Lo que todo de ella le resultaba más atractivo a la joven eran los admiradores y sobre todo los muchos aplausos que recibía. Veces después de pasar un rato ameno en la fonda, los dos amigos dejaban el lugar para ir a los balcones de las chicas zacatecanas y entonarles canciones para enamorarlas, amenizando de esta manera las calles de la ciudad. Y así se les iba la vida entre labores, obligaciones y sus parrandas de fin de semana. Por una ocasión en que más felices sentían los tres amigos, la fondera, el empleado y el militar, una negra nube oscureció aquella dicha. El regimiento al cual permanecía el capitán Pavón recibió la orden de salir en compañía de aquello que suponía que quizá nunca regresaría. Fue a despedirse de sus amigos. Una inexplicable sensación de miedo invadió su interior contra su costumbre. Ese día el capitán Pavón bebió y comió muy poco. Cualquier hubiese pensado que se encontraba enfermo, pero no era ese el motivo de su desgano y de su apatía. Entre caricias y halagos, todos los amigos le demostraron su afecto y el capitán obviamente dejó de querer, pues apreciaba como un gran tesoro la amistad
Cuando hubo un poco de tranquilidad, entre ellos el barullo, la despedida, el capitán decidió comentarle una tarea a Amparito. Le dijo: me he mandado a hacer un retrato. Te pido por favor que lo recojas y lo guardes. Supongo que cuando el retrato esté terminado yo no estaré aquí, así que consérvalo y en cuando venga mi familia te solicito que le des a ella. Ante esta petición, Amparito sentía como la mejor de las atenciones para que no se le escapara ningún detalle. Por último, el capitán le pidió que hiciera una cena de despedida que ofreciera a todos sus amigos antes de emprender su campaña. A Amparito esta noticia no dejó de dolerle, ya que seguía muy enamorada del capitán, pero también veía amenazado su negocio, ya que sus finanzas se vendrían abajo con su partida, pues él era quien llevaba a sus amigos a consumir licor y pasar largas veladas en el establecimiento. Quien pagaba siempre la velada, cuando todos, por supuesto, era el capitán. A las 9 de la noche, poco más o menos, Augusto se presentó en la fonda, seguido de Ponce y de varios oficiales de su mismo cuerpo, que junto con él debían salir en la campaña, así que de algunos jóvenes de la crema y nata de la sociedad zacatecana. Cruzar los umbrales del establecimiento, fueron saludados con las vivas notas de una marcha guerrera ejecutada por la mayor orquesta de la ciudad, mandada ahí por los amigos del capitán. Todos con fraternidad brindaron por la partida del militar, cuando los humos de alcohol subieron a las cabezas y la cordialidad y la alegría estaban en todo su apogeo. Amparito, en competencia de la orquesta, deleitaba a la concurrencia con las mejores canciones de su repertorio. Los asistentes pidieron a coro al capitán que cantara cierta aventura suya muy interesante, no conocida por uno de ellos ahí presentes. El capitán accedió a la petición y mientras cantaba la anécdota de su amigo Ponce, comenzaron a burlarse del relato, dando lugar a rechiflas por parte del público. Ya en lo más candente de la conversación, el capitán, herido de amor por su propio, dejó claro que nadie podía poner en duda su valor y que él era el hombre capaz de realizar la más temeraria de las empresas sin ayuda de nadie. Queriendo llevar a broma hasta las últimas consecuencias, le propuso hacer una apuesta que consistía en que el primero en morir se encargaría de realizar un baile en el panteón en honor de que él quedara con vida y que el muerto iría por el amigo vivo para llevarle al baile. Todos estaban tan animados que la propuesta que, para darle finalizado y con ansia de saber el desenlace del relato del capitán, dijeron que era mejor que en vez de apuesta se hiciera un solemne juramento para llevarlo a cabo. Los propósitos de Ponce y así terminaron el asunto en paz. Amparito, en la agonía de la apuesta, encendió un cirio y lo ofreció al Cristo que tenía colgado en la pared, y el capitán juró ante Dios, con toda la mímica posible, darle teatralidad al juramento. En la tertulia, la conmoción no hizo esperar, pero los allí presentes no se alegraron al escuchar a los dos bromistas, al contrario, decidieron darle la media vuelta y abandonar el lugar, ya que más que placer, aquello les provocó miedo y turbación, y así poco a poco el lugar quedó vacío. Solo ellos y Amparito colocó el nuevo Cristo en su lugar. Después de 3 meses de la partida del capitán, una tarde un soldado llegó hasta la fonda para llevarle la noticia a Amparito de que el capitán había muerto. Inexplicable a la bella mujer, con lujo de detalle, todo lo ocurrido con el fallecimiento de aquel. Había sido un gran amigo para él. Ante la noticia, Amparito sufrió terriblemente, como era de esperarse, pues la noticia fue como recibir un jarro de agua helada. La pobre mujer estuvo muchos días llorando, y pura honrar al capitán decidió vestirse rigurosa de luto. La familia de Pavón, que hacía pocos días que habían llegado, tomó empeño en traer los restos del infortunado capitán, y una vez que fueron trasladados a la ciudad, les dieron cristiana sepultura, como todo buen hombre se merece, en el panteón refugio, después de que sus compañeros de armas le hubieran rendido los honores de ordenanza. Juan Ponce no se encontraba en la ciudad cuando llegó la noticia, así que tardó demasiado en enterarse de la muerte de su amigo, pues una semana después de que el capitán se fuera, partió a otra ciudad para realizar un trabajo que le habían encargado. El motivo que lo trajo de regreso a la ciudad fue que pronto se festejaría el día de San Juan, y Ponce volvió a la región para celebrarlo con sus amigos, quienes ya lo esperaban con gran emoción y cariño.
Después de haber dado rienda suelta a la bebida, a las risas, a la emoción y a la música, los amigos se retiraron de la casa de Juan Ponce, no sin antes recibir por parte del recién llegado una invitación para que volvieran al otro día. Al otro día, al punto de las 11 de la mañana, Ponce apareció en la fonda, justo en el momento en el que un hombre que portaba el retrato del capitán se había parado en la puerta. Le había sido encargado entregarlo a Amparito para que posteriormente ésta se lo hiciera llegar a los familiares del fallecido. Entonces Amparito le dio la noticia a Ponce, quien se puso muy triste, pues jamás hubiera imaginado el final de tan valeroso hombre. La mujer le recordó la promesa que juntos habían hecho previo a su muerte. Juan no se hizo para atrás, de modo que levantó una copa de vino en honor a su amigo y entre el retrato juró que no dejaría de cumplir sus promesas de un hombre valiente. Por último, terminó su discurso invitándolo a su casa a la fiesta preparada para esta noche, en la que rindiera homenaje al juramento que había hecho. Esa noche en casa de Juan se encontraba llena de invitados quienes platicaban animosamente antes de comer cuando se dirigió a la mesa. La criada le avisó a Juan Ponce que lo habían buscado en la calle. Ponce, tanto molesto, le dijo a la mujer que le avisara a la visita que regresaran luego, ya que no podía atenderle en ese momento. Sin embargo, la visita insistió y le dijo a la criada que no se moviera de ahí hasta que no recibiría las atenciones que se debía. Juan Ponce, al recordar su promesa con el capitán, empezó a sentir escalofríos en todo el cuerpo, pues presentía que la visita no era otra que él había sido de su amigo en la vida. Mientras así razonaba, un sudor frío empezó a recorrer por toda su piel. Peor cuando vio entrar al capitán Augusto Pavón envuelto en una capa negra y sentarse en una silla, donde permaneció en posición tranquila durante varios minutos. Todos los invitados, consternados, comenzaron a hacerse preguntas, pero el militar no respondió nada. Cada uno de ellos ahí presentes recordaba las promesas que ambos sujetos habían hecho hacía unos meses atrás, así que esperaba que alguno de los dos diera el primer paso. Ponce, mudo y pálido por la presencia del militar, apenas se podía estar en pie. Entonces el capitán Augusto, viendo que su amigo no era capaz de articular palabra, dijo lo siguiente: Amigo Ponce, un juramento hecho hace 3 meses ante la imagen de Jesucristo y del cual testigos de la mayoría de los aquí presentes, me he levantado de la tumba para dar testimonio de que con el nombre de Dios 3 veces santo no se puede jugar impugnamente y ahora por caridad te pido y en nombre de la amistad íntima que en vida nos tuvimos que me acompañes a cumplirlo para que mi alma pueda descansar en paz. Los presentes quedaron estupefactos como vueltos estatuas e incapaces de hablar ni de gesticular y menos de moverse, y Ponce, tomando fuerzas de quién sabe dónde, se decidió a acompañar al capitán. Ambos siguieron el camino sin decidir ni decir ni una palabra. El silencio se apoderó de ambos. Al llegar a la plazuela Zamora, Ponce se detuvo a la casa que hacía en la esquina de la calle Manjares, donde existía por aquel entonces una tienda de abarrotes nominada El Pabellón Mexicano. Ahí Ponce pidió permiso a su amigo para subir a ver una persona. El capitán Pavón asintió. Ponce fue por el sacerdote y cuando regresaron con Augusto, este le comentó al cura todo lo referente al juramento. El sacerdote, después de unos instantes ardua reflexión, le aconsejó a Juan que cumpliera con lo que había jurado, pues no era conveniente hacer enojar a Dios. En el fondo, Ponce esperaba que el sacerdote lo eximiera de toda responsabilidad, pero no fue así. El cura entonces le dio a Ponce un Cristo y algunas reliquias que pudieran acompañarlo en la travesía, para que la auxiliaran en aquel amargo trance. Los dos amigos continuaron el trayecto y Ponce, que se vio obligado a sacar fuerzas de lo más profundo de sí, sentía que acompañaba a la propia muerte en compañía del difunto, que aquellos instantes juntos atravesaron las calles y manjares del refugio, y al llegar al punto Juan vio una gran claridad, coronando los cerros de donde partía en dirección a ellos una de la luz refulgente que les alumbraba el camino. Subieron cerca de la luz, una pesada puerta se oyó rechinar y al abrirse se escucharon las notas de una terrorífica melodía.
Fue en ese preciso momento cuando Ponce se dio cuenta que se encontraba en las puertas del Panteón del Refugio, que no era más que una gran sala de baile, en la que se veía claramente reflejado el juramento que hicieron un día los amigos en la fonda de Amparito de la Felicidad. Justo cuando iban a entrar, el pobre hombre se desmayó. El sacerdote, que había seguido a ambos en cierta distancia, fue quien lo levantó después del pesado largo rato para llevarlo a su casa. Poco tiempo transcurrió sin que todo Zacatecas se enterara de lo que había ocurrido a Juan Ponce, con lo que la popularidad aumentó en toda la ciudad. Los niños, jóvenes y adultos no dejaban de admirarle la valentía con la que había enfrentado al difunto capitán. No faltaron aquellos que lo esperaron día y noche afuera de su casa, por la calle, por las avenidas, para preguntarle cómo había sido la aventura que había tenido el valor de afrontar. El sacerdote, por su parte, se limitó a aconsejarle que debía tener calma y que pensara que era normal que la gente estuviera realmente intrigada ante lo que llegaba a sus oídos.